Hablamos con... Bienvenidos a Planinova Empresas. Hoy, dentro de lo que es el compliance, dentro de la norma SG 900 en compliance y dirección experta de empresas, vamos a hablar de uno de los apartados que yo creo que es más apasionantes, que es la relación con consumidores. Y para ello contamos con nosotros con Andrés Olaya. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, como siempre, José Luis. Andrés es Compliance Officer Assistant de Atis Legal, una de las empresas que mayor crecimiento están teniendo en el ámbito de compliance. Bien, hoy estamos hablando de los consumidores, es decir, algo que es una característica, yo diría, fundamental de los países desarrollados, es que en virtud a que el desarrollo se va incrementando también los derechos de las obligaciones. Por aquello de que existe una balanza, esos derechos van implicando también unas obligaciones. Así, en grandes rasgos, ¿qué nos podrías decir cuáles son esas obligaciones del consumidor? Perdón, que tenemos las empresas respecto a los consumidores. Correcto. A ver, nosotros se parte de una premisa básica, que es la normativa, tanto la normativa española como la europea, porque en estos momentos no deja de ser transposiciones ya de los reglamentos, es la protección evidente al consumidor. ¿La protección por qué? Porque la ley, y aquí me parece que acertadamente, considera que no estamos en la misma posición una empresa que un consumidor. Es decir, al consumidor, digamos que está un peldaño por debajo en cuanto al plan de igualdad. Por consiguiente, la ley nos obliga a un plus en relación al tratamiento o al trato que tenemos que dar las empresas a los consumidores. De ahí precisamente viene la normativa en materia de consumidores y usuarios, que es de obligado cumplimiento, que es irrenunciable y que tenemos que seguir tanto para evitar posibles sanciones por parte de las autoridades, como para evitar eventuales reclamaciones por parte de nuestros clientes y, sobre todo, para una cuestión de responsabilidad social empresarial. Es decir, las normas de consumidores y usuarios no dejan de ser otra cosa que, en la mayoría de casos, elementos esenciales en una relación que tendría que tener cualquier empresa con sus clientes, independientemente si es consumidor o no lo es. Correcto. ¿Cuáles crees tú que son los gaps más importantes a nivel de empresas en el aspecto de cobertura de riesgos respecto a los consumidores? Pero lo primero es tener clara y identificada una política. Si tu empresa está dedicada o destina productos o servicios a consumidores, es tener clara una política de consumidores y usuarios. No es complicada, pero hay que tenerla. Esto supone cumplir aquellos requisitos de información. La ley nos impone una serie de cuestiones sobre, desde publicidad, cómo tenemos que presentar a la empresa, no podemos hacer publicidad engañosa, no podemos hacer publicidad comparativa por el tema de competencia, es decir, partimos desde lo más esencial, es cómo se muestra la imagen cara al consumidor, a el trato que voy a tener con ese consumidor, sea mediante la relación contractual, que luego, si quieres, comentamos y entramos un poquito más en detalle, que serían lo que es el tema de contratos de adhesión, que son una palabra rara, pero en el fondo todos los hemos firmado, hasta lo que son las políticas de devolución de productos, de entrega de productos, de daños y reembolsos de cantidades por productos defectuosos. Entonces, digamos que hay que seguir esas directrices, casi todas nos vienen impuestas por la Ley de Consumidores y Usuarios, por la Ley de Condiciones de Contratación y por la Ley de Comercio Minorista. Básicamente en España son nuestros tres pilares básicos, y es cumplir escrupulosamente los requisitos que nos marca la norma. Bien, entonces estaba pensando de decir, si hacemos ese eje de que derechos y obligaciones, yo creo que
en el apartado de las obligaciones respecto a los consumidores es uno de los puntos donde las empresas tienen mayores oportunidades de convertir en oportunidad sus obligaciones. Correcto. Cuando normalmente que hablamos de derechos y obligaciones entre partes, normalmente hay reciprocidad. Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Con los consumidores no. Con los consumidores, las empresas tenemos muchas obligaciones y pocos derechos, que es cobrar. Básicamente, con un consumidor, el derecho que tenemos es cobrar. A partir de ahí, todo lo demás que se nos genera son obligaciones. Entonces, en el fondo, cualquier riesgo, cualquier obligación de la empresa es una oportunidad. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de hacer cosas. Es una oportunidad de establecer mecanismos, no solo para evitar los riesgos, sino a lo mejor para optimizar procesos, o mediante intentar solventar un riesgo de una determinada clase me permite adoptar medidas que abarquen diferentes riesgos. Y no solo eso, sino sobre todo cuando hablamos de consumidores y usuarios, hay un elemento básico, que es la imagen. Es decir, la responsabilidad social empresarial. El trato que des a los consumidores es la imagen que va a tener la empresa en el mercado. Tú trata mal a los consumidores y usuarios y salvo que no seas una empresa monopolística, desaparecerás. Entonces, el cumplimiento de esta normativa es muy importante. Por eso, por ejemplo, hay muchas empresas que de forma voluntaria se someten a arbitrajes de consumo. Uno de los grandes caballos de batalla que siempre ha habido es que los consumidores no reclaman porque tengo que ir a juicio, etcétera, etcétera. Hay una serie de empresas que demuestran su responsabilidad social empresarial aceptando que cualquier controversia que tengan con sus clientes estén sometidas a arbitrajes de consumo, que son mucho más rápidos, muy económicos, la mayoría de ellos gratuitos, no requieren profesionales, etcétera. Entonces, de un riesgo hemos convertido a una oportunidad, es decir, estoy mostrando una imagen de la empresa adecuada, correcta y alineada con los intereses de los consumidores, que en el fondo son muchos. Incluso estaba pensando, si por ejemplo tienes la obligación, vamos a imaginar, bueno, sin tanto imaginar, de darle una garantía de 2 años al producto, en tus hojas de publicidad, en tu imagen a nivel pues de grandes superficies, es decir, 2 años de garantía. O si tienes, tienes obligación de aceptar una devolución, por ejemplo, de una compra por internet, comunicárselo como ventaja, como derecho al consumidor, es también esa conversión de oportunidad, ¿no? Me gusta mucho, ahora suena redundante que me hagas esta pregunta, pero yo hace unos años todos recordamos, si no queda satisfecho le devolvemos su dinero. Exacto. Política de unos grandes almacenes muy conocidos aquí en España. Era una oportunidad, es decir, si no quedo satisfecho, me devuelve mi dinero. Ellos optaron por devolver, en cambio, no por hacer un cambio de otro producto, etcétera. Pero la obligación legal estaba ahí. Ahora vemos a muchas empresas que se anuncian que si compre y que si no queda satisfecho, en 15 días puede devolver el producto. Sí. Correcto, viene por imposición legal. Es decir, estamos convirtiendo una imposición legal en un elemento publicitario, en un elemento ventajoso o de calidad de la empresa. También lo hacemos público al consumidor, que muchas veces no sabe su propio derecho. Correcto. Lo que pasa que ahí, por ejemplo, ahí es donde muchas veces pues, se juega. Ahí es donde entran las políticas de marketing, que son unos grandes profesionales que saben jugar con estas cosas. Aprovecho para informar porque tengo la obligación legal de informar, pero mi forma de informar es desde un punto de vista positivo de la empresa, con lo que realmente estoy asumiendo
una posición clara y precisa de la empresa. Entonces es lo que tú decías perfectamente. Estamos aprovechando una obligación legal para convertirlo en una oportunidad de negocio. ¿Nos podías comentar, has ya hablado de ello, pero me gustaría comentar un poco, que profundizas un poquito más en el tema del arbitraje, porque creo que es un tema en las interrelaciones vital, sí, ¿no? Sí, a ver, como os decía antes, en muchas ocasiones los grandes problemas que ha habido es que los consumidores no pueden reclamar o se ven coartados en sus derechos porque no quieren reclamar vía judicial. Entonces, uno de los mecanismos que se utilizaba pues, son, por ejemplo, las organizaciones de consumidores y usuarios que realizan sus macroprocedimientos, etcétera, en defensa de estos consumidores y usuarios. Pero en el fondo el consumidor y usuario no entra, sí. o sea, no es parte en todo este problema. Es decir, él sufre el problema, pero realmente no ve solucionada la problemática. Porque normalmente son cuestiones de poco dinero, etcétera, que no les sale rentable. Entonces hay muchas empresas que se aprovechan de ello. Y hay que ser sinceros, es decir, empresas que saben que el nivel de reclamaciones, en caso, aunque incumplan la normativa, el importe de las reclamaciones que puedan tener será muy bajo, salvo que no hayan inspecciones de consumo, etcétera, etcétera, pero que en función, yo os voy a poner un ejemplo, no voy a decir nombres, pero hay empresas de telecomunicaciones españolas que les sale mucho más a cuenta pagar las sanciones, por ejemplo, por tema de desistimiento o tema de bajas de contratos telefónicos, que implementar esas medidas realmente en la empresa. Económicamente han hecho sus estudios y les sale más a cuenta. Bien, el problema es qué imagen estamos dando de esas empresas. Lo que decía, si es un monopolio, no te quedará otra, te tendrás que acabar contratando y en este caso será un problema de las autoridades actuar en consecuencia y aplicar la normativa con toda su rigurosidad o incluso modificarla para que esto no vuelva a ocurrir. Pero cuando estamos hablando de empresas pequeñas o normales, el problema de esta situación, de esta apreciación que puede tener el mercado de nosotros, es que nos estamos aprovechando, por tanto, vaya a dar mala imagen de la empresa. ¿Qué se ha optado? Hace unos años está la ley de arbitraje y se ha potenciado el tema del arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo no dejan de ser profesionales que ocupan una posición similar a la que podría ser un juez, pero sin ser juez, es decir, son árbitros de consumo, que se acude allí, son de carácter gratuito, él decide, se le presenta la controversia y él decide si hay razón o no hay razón y el laudo, que en este caso en lugar de ser una sentencia se llama laudo, es de obligado cumplimiento para las partes como si fuera una sentencia. ¿Esto qué permite? Uno, que el consumidor sí que tenga un ejercicio real de sus derechos y la empresa le permite tener una imagen en el mercado realmente de seguridad. Y el hecho de aceptar un arbitraje no supone aceptar la responsabilidad, simplemente acepta un mecanismo de resolución de conflictos mucho más rápido que un procedimiento judicial. Entonces es una cuestión que lleva muchos años que se está intentando introducir, que cada vez tiene más éxito, tiene más importancia y es un elemento que para la empresa, lo que decía, aprovechemos, hagamos una oportunidad, de una obligación, hagamos una oportunidad. Y en tu visión, la tendencia que haya que los derechos de los consumidores, la tendencia a corto plazo, ¿qué es? ¿Cómo lo ves tú? ¿Que suban? ¿Que se mantengan? ¿Que bajen? Todos los derechos de consumidores irán en incremento, en mi opinión, por un motivo muy concreto. A medida de que grandes corporaciones tengan una implementación cada vez mayor en el mercado de consumidores y usuarios, las prácticas abusivas serán superiores. Por consiguiente, la protección que se tendrá que dotar a los consumidores, lógicamente, tendrá que ser mayor. Y el problema es que las que no son grandes corporaciones tendrán que venir igualmente obligadas a cumplir dicha normativa. Entonces, en los países, te quería hacer una pregunta sobre, imagínate una empresa que quiere exportar.
Y si quieres exportar a un país, por ejemplo, más desarrollado en los ámbitos, sobre todo del mundo de la empresa, se va a encontrar un perfil de dificultad mayor a la hora de exigencias cara a los derechos de los consumidores o menor. En países más desarrollados, lógicamente, cuanto más desarrollado, en teoría, cuanto más desarrollado sea el país, mayor protección tendrá el consumidor. Con lo cual quiere decir que también aplicar ese tema de cumplimiento, evitar riesgos, también es algo que nos va a ayudar también a entrar en mercados internacionales. Entrar en mercados internacionales y no solo eso, sino que tú piensas que en determinados países la imagen de la empresa es muy importante. Es básica. Porque la administración se cuida muy mucho de verificar que se está cumpliendo con todo esto. Y una queja aquí no es lo mismo que una queja, por ejemplo, en Noruega. En Noruega, si un consumidor se queja de una actuación de una empresa, las consecuencias son mucho más fuertes, porque tienen esas políticas mucho más integradas. Por eso es porque la imagen de la empresa en relación al consumidor es un elemento muy importante. Y la cobertura que se le da, lógicamente, también. Y prioritario. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, por habernos ayudado a ver ese enfoque del consumidor desde la SG 900. Perfecto, vosotros como siempre muchísimas gracias y hasta la próxima. De acuerdo. Pues bueno, hoy hemos tenido la oportunidad de ver dentro de Planinnova Empresas y dentro del enfoque de la SG 900, Norma Referencial Internacional en Compliance y Dirección Experta de Empresa, lo que son derechos y obligaciones del consumidor. Muchas gracias. Aprovecha todas las ventajas de las redes sociales uniéndote y participando en el grupo profesional Planinnova en LinkedIn. Podrás compartir tus inquietudes y experiencias profesionales con centenares de profesionales de todos los sectores.